¿Cómo están y bienvenidos a la saga del esperado Super Saiyajin Omega? Esta, como ya se habrán podido dar cuenta, es un fanfic que continúa los hechos sucedidos en la saga del Super Saiyajin 16. Esta saga es una de las más importantes con respecto a nuestra historia cronológica, pues la misma es el preludio a todo lo que será el final en el Infierno 1. Antes de comenzar, quería informarles que abajo en la descripción estarán los links directos a las imágenes utilizadas en esta saga. De corazón les pido que le echen un vistazo a cada enlace, ya que absolutamente todos son un trabajo increíble que también merece reconocimiento. Ya con ese importante anuncio hecho, comencemos con esta increíble saga del Super Saiyajin Omega. Naturalmente, uno de los factores más inquebrantables de la existencia misma se basa en una regla sencilla pero aterradora. No por el hecho en sí, sino más por lo que significa dicho factor. Todo lo que tiene un inicio, tiene un final. Incluso aquellas criaturas o seres que se catalogan como inmortales, infalibles e inevitables a lo largo de la historia habían quedado reducidos al inevitable final que todos debemos enfrentar en algún momento. En esencia, lo que le da validez a nuestra existencia es el cómo enfrentemos al mismo final de la misma. Incluso, para seres de tan inimaginable poder y capacidades, esta idea comenzaba a retumbar con cada vez más intensidad, pues un nuevo ciclo se acercaba salvajemente. Tras la última batalla contra el Super Saiyajin 16, una transformación y bestia cuya existencia había afectado multiversos tanto alternos como paralelos trajo consigo consecuencias mucho más grandes de lo que se pensaba. Consecuencias que incluso para el inconmensurable poder de los Mystic 4 resultaría ser demasiado grande. Volviendo a la idea principal, en esta dejamos en claro que todo lo que inicia termina finalizando inevitablemente. Sin embargo, el inicio de todo, ¿dónde se mantuvo? Pues de ese inicio toca hablar en esta ocasión. El multiverso como tal es un ecosistema de infinitas posibilidades y realidades que nunca deja de expandirse a velocidades inimaginables. El mismo es parecido a una red neuronal, en la que impulsos energéticos de magnitudes apocalípticas se hacen presentes segundo a segundo. No obstante, hay que tener en cuenta que esto no pasa de la nada, sino que también tiene un origen. Si bien el multiverso como tal utiliza la energía del núcleo celeste, el mismo necesita un motor ideológico para crear realidades y existencias. Este motor es la primera realidad creada en la nueva existencia, la cual crea todo en base a cada decisión de cualquier tipo de materia. Hasta el más mínimo factor aleatorio en la misma crea un efecto mariposa inmenso que termina por darle forma a otra forma de existencia, así por el resto de la eternidad. Después de muchas batallas dimensionales, es aquí donde querría llegar la energía residual de Takama, dado que en la misma este podría crear millones de realidades en donde él mismo podría corromperlas para tomar control de cada una de ellas, forjando millones de seres a su imagen y semejanza. Este en su batalla final contra Goku supo qué es lo que había detrás de ese manto de mentiras catalogado como nuevo multiverso dimensional, por lo que sabía que para enfrentarse a ello y encima ganar debía tener millones de posibilidades para hacerlo. En alguna de ellas terminaría consiguiéndolo. Sin embargo, la dimensión inicial, o dimensión alfa, estaba oculta o más bien, sepultada en la inmensa infinidad de dimensiones creadas en base a la misma. Por ello Takama hacía todo ese desastroso viaje dimensional, pues este no era aleatorio sino más bien una forma de encontrar pistas hacia dicha dimensión. Todo esto mientras su poder estaba cada vez más cerca a recuperarse debido a la maldad absorbida de cada usuario que corrompió. Si Takama llegaba a dicha dimensión primaria, nada ni nadie podría frenar un multiverso existencial corrupto con su presencia. Esto en inicio despertaría el interés de un ser oculto en dicho multiverso, quien más allá de enfurecerse por el advenimiento de la bestia Takama, lo haría en base a quienes una vez más lo estaban provocando. Por otra parte, tanto Goku como Vegeta estaban ya en proceso de persecución de la energía oscura, la cual ahora era más compleja de seguir al hacerse cada vez más errática. Esto lógicamente, pues al estar recuperándose, Takama era capaz de volar por el manto oscuro del universo con mayor velocidad y efectividad. Dichas dimensiones estaban tan alejadas entre sí, que incluso con la teletransportación superpotenciada del Mystic 4 podría tomar meses llegar a la indicada. La velocidad de la luz o del manto existencial ya era totalmente relativizada, pues la capacidad de desplazamiento que estos tenían no era comparada con absolutamente nada. En ello nos daríamos cuenta de algo, en realidad en esos agujeros de gusano tan monstruosos por donde se desplazaban estos si iban transformados en Mystic 4, ya que de no estarlo serían desintegrados en instantes. El poder Mystic recién se disipaba al atravesar la ventana dimensional del lugar al que llegaran.
Estos, yendo en su máximo poder, comenzarían a preocuparse de no encontrar a Takama, puesto que durar demasiado tiempo en esos agujeros de gusano podría reducir su poder Mystic, desintegrándolos, o dejándolos a la deriva en una dimensión errada y completamente alejada de su objetivo. Sin embargo, algo extremadamente extraño sucedería, siendo que el espacio del agujero de gusano donde se encontraban comenzaría a fluctuar y distorsionarse como si algo lo manipulara. Tanto Goku como Vegeta se preguntarían qué estaba pasando, fijándose si quizá la máquina dimensional estaba siendo afectada por algo. De la nada, un par de enormes manos tomarían a estos como si de muñecos se tratasen, sacándolos de dicho agujero de gusano y arrastrándolos por una infinidad de dimensiones paralelas con una velocidad incluso absurda. Estos verían planetas, estrellas, cuasares, agujeros negros millones de veces más grandes que un universo, los cuales serían desintegrados solo con la presencia del Mystic. La fuerza de arrastre sería tan violenta que comenzaría a provocar en estos heridas por quemadura, pues ni siquiera podían resistirse ante semejante poder de quien los arrastraba. Luego de simples segundos en los cuales estos habían viajado por infinidad de dimensiones, se estrellarían en un lugar extrañamente familiar. Al percatarse, estos no dudarían en reconocer ese sitio como la Tierra, ya que estaba colmado de paisajes hermosos y muy extensos, junto a un cielo azul completamente despejado. Estos estarían completamente extrañados, pues lo extraño no era que estuvieran en la Tierra, sino que en qué Tierra, ya que cada dimensión podría tener una. Otra cosa extraña es que estos aún conservarían la transformación del Mystic 4, demostrando que esta estaba mejor controlada por cada uso. Aún así, Vegeta, quien ya tenía una comprensión más amplia sobre esto, le aconsejaría a Kakaroto el despojarse del Mystic 4 al menos de momento, ya que no sabían qué efectos podrían tener en dicho sitio. Estos no en su estado base, pero sí usando el primer escaño Mystic se desplazarían por dicha tierra, dándose cuenta de algo raro casi de inmediato. La misma parecía ser extremadamente más grande que la que conocían, o al menos no parecía tener fin. Estos utilizarían toda su velocidad como Mystic, con la cual en un segundo podrían darle cientos de miles de vueltas a la Tierra, viendo que efectivamente no lograrían dar tan siquiera una. ¿Qué demonios estaba pasando? Goku tendría una idea lógica, la cual sería elevarse rápidamente, y ver ese lugar desde el espacio para hacerse idea de su posible tamaño. Sin embargo, por más si se elevaran no parecía llegar el fin de ese planeta, pareciendo genuinamente un lugar enteramente infinito. En ello, estos recaerían que eso no podía ser la Tierra, pues calculando por el tiempo que volaron por la misma tanto a lo largo como por lo alto de la misma usando el Mystic, tendría que ser mínimamente del tamaño de una galaxia entera. ¿Qué demonios era ese lugar y qué era lo que los había llevado a él? En principio esta dimensión recordaba bastante a lo que era el infierno por cómo parecía completamente inacabable. Solo que este resultaba ser una especie de paraíso por cómo estaba compuesto. Harto de la situación, Vegeta, a la vieja guardia, comenzaría a volar hemisferios completos de ese sitio para provocar diferenciación geológica y saber si no estaban dando vueltas en círculos. Goku, como es de esperar, le rogaría el detenerse, ya que no sabían si había alguien vivo por allí. La situación sería desesperante, pero estos sin ideas seguirían su camino esperando ver algo diferente. Otra sorpresa sería, que dicho sitio también se regeneraba al instante, como si fuese inmune a la destrucción. Por más poderoso que fuese el ataque que lanzaran, este terminaba por sanarse solo. Eso en el caso de Goku terminaría por recordarle al reino celeste. Antes de seguir, frente a ellos se percatarían de una extraña figura, la cual indiscutiblemente verían un tanto familiar. La misma se encontraba de pie dándoles la espalda en un estado imperturbable. Estos intentarían llamar su atención, y de inmediato sentirían como una inmensa pared invisible les impedía el acercarse. Este ser a la lejanía les comentaría que entonces ellos eran quienes estaban provocando la corrupción de energías por toda la existencia. Debía suponer que se trataban de dos Saiyajins. Pocos seres serían capaz de tal hazaña. Este ser no lo diría desde la ignorancia, ya que rápidamente Goku y Vegeta lo reconocerían como otro Saiyajin. Pero, ¿de quién se trataba en esta ocasión? Intrigados como es lógico que estuvieran, Goku y Vegeta preguntarían quién era él y qué era ese enigmático lugar. Sin embargo, ese extraño Saiyajin diría que quien haría las preguntas a partir de ahora sería él. Vegeta, orgulloso como siempre, lo increparía comentando que no tenía ni idea de con quiénes hablaba para ser tan imprudente.
Con solo verlo a los ojos, este extraño Saiyajin entendería completamente la historia de Vegeta incluso mucho antes de su nacimiento. Este le comentaría que era deshonroso el cómo un guerrero con semejante responsabilidad en la existencia fuese cómplice de tanto caos. De alguna manera, este Saiyajin misterioso tenía la capacidad de saber todo sobre todos con solo mirarlos directamente. Goku en ese caso sería quien tomaría la iniciativa preguntando si entonces era él quien los había arrastrado a ese sitio. El sujeto diría que en efecto, pues necesitaba detener el inmenso desequilibrio que estaban provocando. Ambos se preguntarían de qué hablaban ya que por el contrario, estos había ido solucionando lo que la energía oscura había corrompido. El Saiyajin les diría que no era así como funcionaba la naturaleza dimensional. Cada cambio tiene repercusiones significativas en cada universo que se cree. Lo que ellos buscaban detener realmente estaba por volver con aún más poder que antes. Goku en ese caso diría que de ser así, volverían a detenerlo. El misterioso Saiyajin lo vería a los ojos, comprendiendo quién era y de dónde provenía. No obstante, a diferencia de con Vegeta, este notaría un espacio en blanco en la existencia, como si este hubiese desaparecido por un momento de todo. Viendo que no eran hostiles en lo absoluto, el Saiyajin se presentaría ante ellos como el ser Omega. Omega era el primer vestigio mortal del nuevo multiverso, siendo descendiente directo de aquellos primeros mortales que hubieron en la primera existencia. Este es el causante de toda la vida mortal en el nuevo multiverso al fungir como el patriarca de todo en la dimensión alfa. Este nació siendo prácticamente adulto, carente de nombre e identidad. Con el tiempo, este aprendió el significado de las cosas, comprendiendo que aun siendo el inicio de todo, terminaría por ser el final. Es así como se autoproclamaría el ser Omega. Incluso para un dios como Goku esto sería demasiada información para procesar, pues en ese caso este Saiyajin vendría siendo quien le dio la vida a todo. Vegeta por su parte centraría su interés por completo en eso de que él era el descendiente de aquellos mortales de la primera existencia. Eso quería decir que aquellos mortales que se quedaron en el infierno 1 serían Saiyajins también. Omega por su parte diría que así era, y que estos poseían un poder sin ningún tipo de precedentes y que aún así fueron engullidos con extrema facilidad por los primordiales. Goku al escuchar esto se llevaría una gran sorpresa pero resistiendo el impulso de mostrarse. Todo lo que Omega les comentaba tenía sentido a excepción de aquello último, puesto que en su batalla contra Takama se dio cuenta de ciertas cosas. En ese caso, porque este los llamaría a dicha dimensión. Omega diría que no era cualquier sitio, el lugar en donde estaban era nada menos que la dimensión alfa. Dicho plano existencial, era la primera dimensión del multiverso la cual estaba directamente conectada con el núcleo celeste. Este lugar era el responsable de alimentar de esencia divina a todas las dimensiones, universos y líneas temporales existente y por existir. Sin embargo, este había notado fluctuaciones negativas en varias dimensiones paralelas, teniendo que incluso intervenir para evitar un colapso de proporciones cataclísmicas. Este lo que no sabía era que quienes lo provocaban eran Saiyajin al igual que él. Pensaba que a través del tiempo, el mestizaje de la misma había hecho de esta una raza débil y sin prácticamente relevancia. Al parecer se había equivocado. En otro momento de sus vidas producto de su ignorancia estos mostrarían bastante más imprudentes, mas sin embargo gracias a sus cargos como guardianes comprendían de mejor manera la preocupación de ese sujeto. En ese caso, tanto Goku como Vegeta demostrarían más proclives a ayudar en lo que fuese posible, a lo que Omega les diría que no era para eso que los había traído. En ese caso, ¿qué era lo que éste buscaba? Pues eso era algo en extremo interesante pero complejo de explicar. Omega estuvo a punto de intervenir en aquella ocasión cuando Tengu decidió abrir el infierno número 1, pero dudó al ser el rey de los demonios unos de sus mejores amigos y compañeros para mantener el orden. Él no podía creer que alguien con tanto temple cayera tan bajo como eso. Estos dirían que se debía a su forma de ver a los mortales y cómo estos desafiaban el equilibrio de la existencia. Omega tomando una postura más seria diría que ellos no tenían ni idea de lo que hablaban. Ellos conocieron solo la peor faceta de Tengu, mas no al Tengu real. Este era sumamente centrado y respetado. El hecho de que este llegara al punto donde llegó, se debía a que su existencia ya pedía reunirse con su origen. Sus diferencias ideológicas con los mortales solo sirvió de catalizador para dicho desenlace. Esa sensación de terminar con todo ellos también la sentían solo que no la identificaban. Vegeta preguntaría si este insinuaba que en algún momento estos tomarían una postura similar a la del rey demonio, y si era así, lamentaba decirle que eso no pasaría.
Omega solo diría que al final del día seguían siendo mortales fungiendo como dioses. Aunque pasaran eternidades, habrían cosas que jamás llegarían a comprender. Él lo podía decir por experiencia. Omega terminaría por notar el silencio de Goku, preguntándole qué era lo que le sucedía. Goku solo negaría con la cabeza, dando a entender que no pasaba nada. Omega podía ya verlos con más confianza, pero no era tonto. Goku no parecía el típico ser que se guarda nada. De la nada, el Saiyajin aparecería detrás de estos diciendo que no vendrían a su hogar a ocultarle cosas. Si era necesario, este se las sacaría a la fuerza. La violencia con la que este los mandaría a volar sería tal, que incluso se preguntarían cómo es posible que siguieran vivos. Este haría polvo el lugar donde estos estaban, el cual se regeneraría al instante. Omega comenzaría a acercarse lentamente a estos, preguntando una vez más qué era lo que ocultaban. A Vegeta no le quedaría duda por solo ese ataque que este era superior a todo lo que habían enfrentado hasta el momento, solo comparable a la impotencia que sentían contra la misma bestia Takama. Estos además notarían cómo no podían moverse de su sitio, como si una fuerza invisible los estuviera aprisionando. Estos usarían el Mystic 2 y 3 resultando evidentemente inútil ante semejante poder. Vegeta se preguntaría si esto sería obra una vez más de la energía de Takama, a lo que Goku de inmediato diría que no, pero aún así no sabían si confiar en él. Mientras se acercaba a ellos, el cielo de dicho lugar se tornaría tormentoso y denso. Este cambiaría la dimensión a su antojo, convirtiéndola por momentos en el mundo vacío, en la dimensión Amazon, e incluso en ciertos infiernos. Esto demostraría que ese sujeto era dueño total y absoluto de ese sitio, pudiendo manipularlo a su antojo. La demostración de poder que este desplegaba era algo jamás visto incluso para Goku y Vegeta, que en cierta medida podría decirse que ya habían visto todo. El Saiyajin primigenio diría una vez más que le comentaran lo que ocultaban, o de esta no saldrían. Tan confiado estaba, que incluso los liberaría ordenándoles optar por su Mystic 4 si tan confiados se sentían con él mismo. Al cliente lo que pida, ya que a sabiendas de que podrían emplearse a fondo sin riesgos, estos liberarían todo su poder. Esta vez todo era muy precipitado, pero por primera vez en este viaje dimensional tanto Goku como Vegeta usaban en simultáneo su poder como Mystic 4. Omega los vería reconociendo al instante que quizá no eran ellos físicamente, pero en esencia eran Prince Lanky Tengu frente a él. Solo había tenido el honor de pelear contra ellos en una ocasión, pero jamás contra ambos al mismo tiempo, por lo que era una oportunidad irrepetible. Goku y Vegeta se lanzarían de inmediato con una velocidad digna del Mystic 4 solamente, tomando por sorpresa a Omega. Estos serían abrumadores ante este, haciendo que la dimensión trabajara aún más para sanarse. Algo que Omega jamás pensó ver. Como todo Saiyajin, este encontraría gran motivación en la batalla, entrando en un modo asalto. En este, su cuerpo se llenaría de contornos negros, y en su cabeza aparecería una especie de armadura. Esto no era nada raro, ya que para dicho Saiyajin era muy común el usar dicho estado. El por qué se sabría más adelante. De manera increíble, este no solo llegaría a resistir una pelea contra dos semejantes bestias como lo eran Goku y Vegeta, sino que además parecía emparejarse o superar a ambos. Los ataques de Omega eran como pesados mazos que al impactar serían casi definitivos. Luego de segundos, la ventaja comenzaría a ser de este, haciendo que Goku y Vegeta se preguntaran qué diablos sucedía con ese sujeto. No tenía ni la más mínima lógica que pudiese repelerlos con tal naturalidad a ellos. Dos Mystic 4 perfectos. Omega a la lejanía les preguntaría seriamente si de verdad eso era todo. No lo decía de manera despectiva, sino para tener certeza de que esos dos lo estaban dando todo. Tanto Goku como Vegeta dirían que no, ya que el máximo de sus capacidades solo podía estar en su ambiente natural. Es decir, el reino celeste y los infiernos. Omega diría que su poder era demasiado grande aún así, por lo que era impresionante que pudiesen optar por más. En ese caso, él los ayudaría a que pelearan por sus vidas al máximo. Con solo levantar su brazo, este rasgaría masivamente la realidad, abriendo tanto el reino celeste como los infiernos. Con ello, un cúmulo de energía brutal llegaría a ambos Saiyajin, colmándolos de un poder abismal que trascendería cualquier enemigo anteriormente visto. Incluso, haciendo pensar que por individual podrían emparejarse con el mismísimo Takama. Omega con una media sonrisa solo diría que no se esperaba tanto, pero que ahora sí los podría erradicar si no aclaraban sus dudas. Vegeta diría que ya le habían dicho todo, por lo que si quería caer ante sus habilidades no sería quien para negárselo.
El Saiyajin Omega vería de Goku preguntándole qué pensaba él, a lo que Goku solo se pondría en postura de batalla, provocando que Omega dijera que entonces debía ser a las malas. Todo el poder, armas y habilidades Mystic contra un solo sujeto. ¿Qué podría salir mal? Incluso para un poder tan controlado como lo era el Mystic 4 perfecto, la presión a la que era sometida la dimensión alfa era increíble. Sin embargo, más increíble aún era que ésta la soportara tan naturalmente, dado que en cualquier otra dimensión, la acumulación tan demencial de energía la haría colapsar al instante. No solo tenían el máximo poder que el Mystic podía brindarles, sino que además poseían todas sus habilidades como si estuvieran en sus respectivos ecosistemas primordiales. El Mystic 4 constaba, por así decirlo, de 3 fases en sí. En principio podría parecer una fase simple y absurda parecida al Super Saiyajin 4 pero con un poder absurdo, pero no era así del todo. Para comenzar, el Mystic 4 era algo en teoría imposible dado que a partir del Mystic 3 la fase era capaz de rasgar espacio y tiempo sin poder controlarse. La fase 4 al ser miles de veces más poderosa, en su fase natural provocaría un cataclismo de proporciones bíblicas con solo moverse. Es por ello que en su primera aparición Goku queda preso de la fase hasta que la energía celestial de Primsland lo equilibra para que fuese al menos utilizable. Aún así, eso no la exenta de ser peligrosa para cualquier dimensión. Es así como entramos a su segunda fase, la cual es esta fase dorada en el caso de Goku, y café en el caso de Vegeta. Esto es así debido a cómo la energía reacciona al poder Mystic. Esta controla al Mystic 4 pudiendo utilizarse libremente. Sin embargo, hay una fase más dentro de esta. La tercera fase del Mystic 4 es su fase potenciada o más allá del límite. Esta solo existe mientras tenga la energía o bien del reino celeste en el caso de Goku, o la energía infernal en el caso de Vegeta. En estos lugares, su poder se incrementa masivamente aún más, además de hacerlos invulnerables al desgaste y mejor aún, pudiendo sanar al instante cualquier herida por grave que sea y darles control absoluto de dichos lugares. Las cadenas, los demonios y guardianes celestes estarían siempre a su disposición. Seres con un poder capaz de hacer polvo universos enteros sin problemas. En dicha fase se encontraban Goku y Vegeta en ese momento, y más sorprendente aún, estando juntos. Esto era completamente imposible debido a que estando juntos solo era en territorio neutro, por lo que aún usando el Mystic 4 no estaban al máximo. Era una situación única en la que ambos Mystic estaban al tope estando codo a codo. Esto haría cambios leves en estos, como darles una apariencia parecida al Super Saiyajin 5 pero dorado y negro respectivamente. Esto como prueba de que estaban al máximo. Tanto celestes como demonios dimensionales quedarían sin palabras ante estos, siendo tranquilizados por Omega, quienes les diría a ambos bandos que solo buscaba probar si eran dignos de ser guardianes. En menos de un destello de luz estos irían al ataque demostrando que claramente eran totalmente distintos que hacía un momento. Incluso para alguien como Omega, que hacía unos segundos había demostrado un temple irracional, parecería ser demasiado. Los ataques de Goku y Vegeta en simultáneo eran tan abrumadores que ni los mismos dioses podrían seguir su combate. Aún así, que a Omega no le volaran los sesos de un puñetazo a tal nivel era incomprensible. Su resistencia era descomunal. En ese caso, estos querrían probar aún más su resistencia, por lo que harían el mismo ataque con el que derrotaron a Tengu. Vegeta desde el infierno mandaría cientos de miles de cadenas malditas, mientras que Goku cargaría un universal golpe místico del dragón. La magnitud de semejante monstruosidad de ataque sería demasiado incluso para describirlo. Omega, contrario a lo que se podría pensar, se mostraría sobreexaltado por esto, diciendo que eso sí era un ataque digno de un dios. La inconmensurable hidra que Goku había materializado impactaría de lleno, dejando la dimensión alfa en la nada absoluta. Sin embargo, y para sorpresa de todos, esta volvería a regenerarse, esta vez con un poco más de tiempo. Ese era indiscutiblemente el ataque más poderoso que podían generar ambos, por lo que incluso para un ser como el Omega habría sido demasiado. No obstante, Goku había limitado su ataque para que no impactara de lleno, sino que solo causara daño masivo. En el suelo ya sería el cuerpo inerte de Omega tras recibir semejante locura de poder. Tanto Goku como Vegeta se preguntarían si quizá había sido demasiado, a lo que Vegeta diría que él se lo había buscado. De la nada, y dándoles un susto de muerte a ambos, este se levantaría emocionado como si nada, comentando que eso había sido increíble.
De alguna manera, no sabía en absoluto cuál, Omega no solo había sobrevivido a ese tormentoso ataque, sino que además estaba aparentemente intacto. Este diría que se debía a muchas cosas que quizá no entendían muy bien. Control absoluto de la realidad, invulnerabilidad y cosas abstractas como esas. La naturalidad con la que comentaba eso sería aterradora, pues no solo era una cosa, sino varias por las que este podría considerarse invencible. Aún así los felicitaría, dado que habían hecho trizas un lugar de proporciones infinitas como la dimensión alfa. Que pudieran relativizar el infinito ya era un gran paso a la omnipotencia. Esto causaría intriga en ambos Saiyajin Mystic, quienes le preguntarían a qué se refería con omnipotencia. Omega volvería a confirmar que estos dos aún eran muy nuevos en eso de ser dioses, comentando que se refería al poder absoluto. Lo inalcanzable e inigualable. El poder controlar a todo y a todos como si fuesen juguetes. Crear y destruir a su antojo todo con solo pensar e imaginarlo. El estar consciente de todo lo existente al mismo tiempo sin recaer en la locura. Eso es omnipotencia. Vegeta diría que era lo que él hacía en el infierno, pues tenía conciencia de todo al mismo tiempo siendo también un espacio infinito. Omega diría que podía ser cierto, pero eso solo era una gota en el inmenso mar que significaba la omnipotencia. Que ahora imaginara tener ese control, pero con las millones de dimensiones que habían, los trillones de universos y líneas temporales que habían en ellos al mismo tiempo junto a los que se iban creando también. El solo pensar en ello causaría una sensación desesperante en ambos Mystic, quienes preguntarían ¿para qué demonios querrías tanto poder? Pues precisamente para ello, pues eso significaba ser omnipotente. El primer paso a ello era comprender el concepto, y luego de ello encontrar la manera de conseguirlo. Algo que incluso al mismo Omega le parecía casi imposible. Omega era un ser absoluto en principio, pues ya contaba con la esencia de ser invulnerable. Es decir, tener el control sobre el daño que pueda recibir antes de recibirlo. Además, de poder controlar a plenitud la dimensión más grande e importante siendo la dimensión alfa. Su Mystic era increíblemente poderoso y sin dudas no había ser mortal que pudiese tan siquiera pararse frente a ellos sin ser obliterado al instante. Ahora, solo era eso. Extremadamente poderoso mas no omnipotente. Luego de esa leve charla, entre risas preguntaría una vez más si le comentarían por favor el por qué uno de ellos parecía no haber existido por un momento. Vegeta preguntaría si entonces era por eso todo el drama, comentándole que quizá fue cuando Kakaroto tuvo que optar por el Mystic 5 para derrotar al miserable de Takama. En ello Goku le gritaría que no debía decirlo, a lo que Omega diría que entonces si le ocultaba algo. ¿Qué se supone que era eso del Mystic 5? Goku le diría que eso era algo que tenía prohibido comentar, a lo que Omega respondería que él no era cualquier ser. Él necesitaba saber qué era lo que había pasado en esa nada en la que estuvo por un momento o eternidad. Era importante para lo que él tenía que comentarles. Es así como Goku le comentaría todo pero selectivamente ya que lo que había pasado en ese momento era algo que solo Takama y él podían vivir. En ese caso, Omega de manera pensativa, diría que entonces el problema era causado por aquel ser el cual se había gestado en base al manto oscuro de la creación. Sí, efectivamente era un problema grande. Aún así, lo había derrotado con ayuda de Mystic 5 del cual hablaba el cual al conseguirse había destruido todo inclusive al propio Omega. Sin embargo, solo era otro incremento de poder con suerte. Si ese era el caso, era mejor el acabar con dicho problema de una vez. Tanto Goku como Vegeta se preguntarían a qué se refería, así Omega comentando que el tal Takama estaba cada vez más cerca de regresar, por lo que seguramente sus maldiciones nuevamente tomarían efecto. Si era así, entonces era mejor que lo llamaran como aquella primera vez. Con una fusión. Ambos Saiyajin le preguntarían a Omega si acaso se había vuelto loco, ya que ese demonio era demasiado para cualquiera. Además, como él lo había dicho, ahora sería infinitamente más poderoso que antes. Omega diría que ese ser estaba contaminando dimensión tras dimensión y eso no podía permitirse un segundo más. De todas formas, si todo se salía de control, aún tenían al famoso Mystic 5. No es así. Goku un tanto dudoso solo asentaría con la cabeza para validar su verdad a medias. Sin embargo, Omega lo vería sonriendo como desconfiando de algo. En ese caso, estos le dirían que al hacer la fusión y traer a ese monstruo de vuelta, su poder Mystic estaría inhabilitado por un tiempo, por lo que en principio sería él solo contra esa bestia. ¿Seguro que podría? Omega diría que estaba nervioso y un poco asustado, pero emocionado de enfrentar a alguien así. Aún así, eso debía llevarse a cabo.
El regreso de la bestia más poderosa era cuestión de momentos. Antes de hacer cualquier tontería, querían corroborar si no era una forma de persuasión por parte de Takama el traerlo de vuelta. Es decir, que Takama no fuese quien lo manipulara para decirles que hicieran la fusión. Omega diría confiado que siendo eso o no, ellos jamás tendrían manera de saberlo al 100%. Goku diría que había sido él mismo quien había dicho que el que Takama tomara control de la dimensión alfa sería algo irreversible y catastrófico. Omega se reafirmaría en ello, diciendo que estaban jugándose mucho con ese plan, pero Takama era un ser inmortal. Si este quería llegar a la dimensión alfa, lo haría aunque le tomara eternidades. Lo único que harían con esto, sería acelerar el resultado de qué pasaría si este encontrara dicha dimensión. Con eso dicho, cada uno de los Mystic Perfectos tomarían su distancia cumpliendo al pie de la letra con los pasos de la fusión una vez más. Al momento en que estos tocaran sus dedos, tal cual como aquella ocasión contra Tengu, habría una explosión inmensa de poder la cual provocaría el mismo desastre que el golpe místico del dragón que Goku había hecho. Lo distinto es que en esta ocasión la destrucción, energía y escombros implosionarían volviendo al origen del estallido. De la implosión, esa aterradora figura se haría presente nuevamente, solo que ésta estaría en una especie de trance al no poder moverse. Era como si de alguna manera ésta estuviera dormida con los ojos abiertos. Omega se acercaría curiosamente a este viéndolo fijamente diciendo que realmente era muy feo. Lo primero que este intentaría sería leer su existencia a través de sus ojos, lo cual resultaría inútil dado que Takama era la representación de la maldad y oscuridad, por lo que su existencia era solo eso. Oscuridad. Goku y Vegeta al recobrar la lucidez le aconsejarían el alejarse a esa bestia de inmediato puesto que no tenía ni idea de lo poderoso que era. Omega bastante confiado diría que efectivamente era demencialmente poderoso, pero que de momento no era un peligro pues aún no estaba en sí mismo. Goku preguntaría a qué se refería, a lo que Omega diría que era sencillo el entenderlo. La esencia de Takama era la que ellos habían estado persiguiendo todo este tiempo. Esa misma esencia estaba aún bastante lejos, por lo que estaba frente a ellos era solo el recipiente físico del mismo. Dicho avatar era completamente inofensivo mientras no tuviese conciencia que lo manejase. En ese caso sería mejor el eliminarlo antes de que pudiese defenderse, ¿no es así? Omega diría que eso sería quedar en el mismo punto, ya que lo que harían sería nuevamente dispersar su conciencia por doquier. Lo que debían hacer era sellarlo o sentenciarlo a una eternidad de confinamiento, ya que alguien así no podría destruirse al ser una fuerza primordial. Pero, entonces, ¿qué debían hacer? La respuesta que daría Omega sería como todas las respuestas que daba hasta el momento, pues era aterradoramente tranquila. Lo que harían sería esperar. Pero, ¿qué tanto esperarían por ese momento, ya que podía ser muy inexacto? Omega solo se sentaría a meditar diciendo que eso era cierto, por lo que mejor tomaran ese tiempo para descansar y reunir energía para el Mystic 5. Además, estos habían viajado por muchas dimensiones paralelas en muy poco tiempo, así que deberían estar un poco muy cansados. La actitud calmada y serena de Omega solo les provocaría más y más preguntas, alegando que definitivamente no era un ser normal. La percepción del mismo hacia el tiempo, la vida y la muerte era completamente diferente a la suya. El poder del mismo era increíblemente absurdo, y aun con semejante poder del Mystic 4 sentían que no estaba dando el 100% de sí mismo. No obstante, él no sabía lo que era la bestia Takama y lo aterradoramente poderoso que llegaba a ser. Este también era cientos o quizá miles de veces más poderosos que los Mystic 4, y eso tomando en cuenta que en aquel momento también los acompañaba Gohan. Estos no le quitarían la vista al cuerpo inerte de Takama, pues también tenían en cuenta lo persuasivo que podía llegar a ser con sus engaños. Omega, cansado de tanta tensión, les aconsejaría él también meditar y calmarse, ya que solo se estresaban por nada. Si querían alarmarse era mejor hacerlo cuando cosas realmente malas pasara. Goku y Vegeta tomarían el consejo con dudas, pero al final lo tomarían. Estos al caer al suelo, notaría lo cómodo y acogedor que era ese mundo, recobrando una sensación que hacía bastante no notaban. Algo tan sencillo como el sueño. Estos luego de segundos de descanso caerían en un profundo sueño. Omega al notar esto solo le haría gracia, pues vería que aún sufrían de esas trivialidades mortales como el cansancio y desgaste fuera de sus transformaciones. De la nada todo comenzaría a ser engullido por una densa y nociva oscuridad que contaminaría toda la dimensión alfa.
En ello, Goku y Vegeta notarían un aterrador e infinito poder tomándolos del cuello diciendo que ya ansiaba verlos nuevamente. En especial al desgraciado de Goku. A punto de hacerlos polvo, Omega entraría en combate diciendo que al fin había llegado. Takama estaría sorprendido al notar semejante poder de otro Saiyajin, preguntando si era uno de los que estaba encerrado en la primera existencia. No, no podía ser. Era demasiado débil para ellos. Omega solo sonreiría, comentando que seguramente se llevaría una gran sorpresa. Estos comenzarían una batalla extremadamente apocalíptica por toda la infinita dimensión alfa. La misma sería demencial y sería bastante comparable a la que Goku y Takama tuvieron en primera instancia. En ello, Vegeta lo haría reaccionar diciendo que debía moverse antes de quedar obliterados por completo ante semejante batalla. Todo lo que dijo ese sujeto era cierto. Takama había vuelto con muchísimo más poder que antes. No era comparado a su primera aparición por loco que sonara. Goku diría que no era posible huir ya que de perder Omega, todo estaría acabado. Vegeta diría que no lo decía por eso, sino por otra cosa a la cual señalaría. En el cielo de la dimensión alfa había un aquelarre de proporciones infernales el cual se expandía preocupantemente rápido. Vegeta diría que no había tiempo que perder y que debía llamar al Mystic 5 de nuevo. Era la única forma de frenar ello. Goku diría que eso no podría hacerlo ya que no es una fase que obtenga solo, sino con la absorción del núcleo celeste. El absorberlo haría que todo dejara de existir y ahora no tenían las esferas infernales para remediar todo. Vegeta diría que eso no se preocupara, y que si era necesario él las buscaría nuevamente. Goku insistiría en que no sería tan fácil. Quitar las esferas sería también quitar los sellos infernales, lo que dejaría todo vulnerable nuevamente ante los primordiales que ahora sí que sabían de su existencia. Vegeta furioso solo lo amenazaría con que si él no lo hacía, entonces sería él quien optara por el Mystic 5. Este sin embargo quedaría aterrado viendo algo, siendo que Takama estaba absorbiendo la vida de Omega al no poder seguirle la pelea. Vegeta maldeciría diciendo que sabía que esto no era una buena idea, yendo en dirección de estos para ayudarlo. Como es obvio esto sería inútil ya que aún con el Mystic perfeccionado sería nada para Takama quien lo atravesaría con un solo ataque quitándole la vida inmediatamente. Al no haber guardián, los infiernos comenzarían a colapsar creando un caos sin precedentes. Era increíble como de la nada todo se había ido al diablo siendo incluso peor que en aquella ocasión. Al borde de desaparecer, Omega entrando en una desesperación de la que jamás había sido víctima le suplicaría que por favor usara el Mystic 5 ya que era la única manera de ganar. Por favor, que no lo dejas morir. La situación sería abrumadora para el Saiyajin quien comenzaría a caer en la locura absoluta. Todo esto mientras dos presencias de incalculable poder descendieran de los cielos. De la nada recibiría un poderoso golpe que lo haría reaccionar. Habría resultado ser Vegeta quien lo despertaría de una pesadilla. Todo lo que había pasado solo había sido una visión pues todo seguía exactamente igual. Despertaría en la dimensión alfa preguntando si todos estaban bien. Omega diría que entonces ahora entendía que su mente y existencia pedían la reunión con su final. Es por ello que seres tan importantes no debían dormir. Los remordimientos, las millones de conciencias que se conectaban con ellos, los futuros, los pasados y los presentes queriendo converger en armonía. Era extremadamente fácil caer en una profunda locura. Por suerte su amigo estaba ahí para evitar que pasara a mayores. De ahora en más, les aconsejaría estar siempre transformados en Mystic 4, o en el caso de Goku en el Mystic 5. Sin embargo, antes de continuar con la trivial conversación, Omega preguntaría si habían sentido eso. Ambos Saiyajin preguntarían el qué. Omega diría que creyó ver que un dedo de ese sujeto Takama se había movido. Se acercaría a viendo que su energía estaba fluctuando, significando que quizá estaba a punto de regresar a su cuerpo. Estando frente a él, y sin previo aviso, la bestia le daría un impresionante puñetazo en el rostro a Omega que lo sacaría volando de manera muy violenta. Takama solo vería sus manos diciendo que era impresionante. Al fin había regresado y cientos de miles de veces más poderoso que antes. Todo en una fracción del tiempo que en aquella ocasión. Miraría de Goku a Vegeta diciendo que en serio eran muy estúpidos. Los había guiado todo este tiempo a los lugares que quiso, y ellos como buenas mascotas hicieron todo lo que planeó.
Fue lentamente por cada dimensión paralela encontrando energía oscura para no solo volver, sino para incrementar su poder y encontrar la dimensión alfa luego de derrotarlos. Lo que no se esperaba es que serían ellos quienes le darían nuevamente su poder entero e incluso estando en la dimensión alfa. Realmente habían sido muy serviciales. Estos lo maldecirían diciendo que harían todo lo posible y mucho más para volverlo a hacer trizas. El regreso de la bestia Takama era todo un hecho. Goku y Vegeta luego de aquel apoteósico combate con la bestia Takama se habían enfrentado a seres con poderes increíbles. Durante sus increíbles viajes dimensionales estos conocieron versiones de sí mismos y de sus amigos y familiares cuya evolución fue inimaginable en cuanto a poder. Sin embargo, por más poderosos que fuesen, absolutamente nadie les hizo sentir el profundo horror que les hizo sentir Takama con su presencia. Un horror tan profundo, tan inmenso y tan inacabable que haría sentir diminutos a estos quienes ya eran dioses en su totalidad. Un horror que estaban volviendo a sentir en sus propias carnes. Takama bajaría del cielo con una calma absoluta respirando el aire de esa dimensión. Este diría que era mucho más imponente de lo que esperaba, pues podía sentir cómo su oscuridad se conectaba con millones de universos y dimensiones al mismo tiempo. Ya solo estaba a un miserable paso de ser una entidad absoluta en todo sentido. Aun con su poder Mystic mermado estos optarían por el Mystic 4 imperfecto para pelear contra este o al menos intentarlo creando un inmenso desastre gracias a semejante descontrol de poder. Takama solo se burlaría de ellos diciendo si aún se aferraban a ese patético Mystic 4 el cual sabían a la perfección que no era nada para él. En ello Omega aparecería tras ellos obviando por completo el descontrol de poder que estos provocaban como si el arrebato colosal de energía que desprendían no le afectara en nada. Este diría que ni lo pensaran, ya que era él quien se enfrentaría con esa entidad. Para ello la habían llamado. Tanto Goku como Vegeta le recordarían el inmenso ataque que recibió, preguntando si eso no era prueba suficiente del aterrador poder infinito que ese demonio tenía. Omega nuevamente con un tono completamente sosegado diría que sí, efectivamente ese monstruo tenía un poder increíble y que difícilmente podría ser superado. Sin embargo, ellos también eran Saiyajin y suponía que les emocionaba bastante el pelear con alguien así. Sumado a ello, era su responsabilidad solucionar un problema tan molesto como ese. Takama solo diría que su confianza no venía de la nada pues ese Saiyajin ocultaba dentro de él un poder absurdo. De igual forma no esperaba que tomar la dimensión alfa fuese tan fácil como llegar y hacerlo. Suponía que debía haber una especie de guardián y que no sería fácil vencerlo. De manera increíble, eso era lo más cercano a mostrar respeto que Takama podía estar. Él de alguna manera sabía que Omega no era poca cosa y que una batalla contra él sería de todo menos sencilla. Antes de comenzar Omega por segunda vez desde que lo conocían tomaría una postura seria, comentando que si las cosas se salían de control este debería usar el Mystic 5. De esa manera seguro podrían ganar. Takama a lo lejos solo sonreiría diciendo que no perdiera su tiempo, ya que el Mystic 5 ya no sería rival para él por más si lo volviese a invocar. Omega diría que probablemente no solo, pero sería un honor pelear junto a un guerrero con ese nivel. Goku no entendería el por qué tanto interés por el Mystic 5 mientras veía a ese increíble Saiyajin avanzar lentamente a la batalla. Frente a frente con Takama le pediría que lo perdonara si no le seguía el paso, pues esta sería por así decirlo su primera batalla en serio. Estas palabras sorprenderían a los Saiyajin Mystic quienes en principio creerían que era mentira. Un ser así de poderoso no podía no haber peleado nunca. De la nada, estos solo se desvanecerían con el viento como si se tratasen de una frágil neblina. Todo quedaría en una desconcertante paz como si nada estuviese pasando siendo esto completamente inesperado. El hecho es que no pasara nada, sino que la batalla entre Omega y Takama sería a tal velocidad que no podría ser perceptible al ojo mortal. Para poder apreciar lo que estaba pasando, Goku y Vegeta debían recobrar su esencia divina la cual tardaría un tiempo más en regenerarse. Por suerte, las rasgaduras espacio-tiempo que había hecho Omega aún seguían allí acelerando el proceso. En ello Vegeta le preguntaría de Goku el por qué se mostraba tan reacio a comentarle a Omega lo que había pasado en esa nada donde estuvo con Takama. Goku respondería que no era nada personal, sino algo que sentía que solo podía comprender él y Takama. El poder del Mystic 5 era absoluto en todo sentido, pero no podía explicar el cómo.
Vegeta le diría en ese caso si a él tampoco le había comentado todo, a lo que Goku respondería que como ya se lo había dicho, era algo que solo él y Takama podían vivir. Vegeta, de diferencia de Omega, aceptaría su voto de silencio diciendo que era muy molesto. Ya hacía mucho tiempo que algo dentro de él se lo decía, pero estaba destinado a estar detrás suya. Por más si lo intentara y aunque se esforzara de más no lograba el revertir eso. Le tomó tiempo pero al fin lo había aceptado. Ahora tenía una responsabilidad mucho más grande siendo el guardián del infierno, así que sus riñas individuales le pesaban menos que antes. No obstante, ya había visto lo demencialmente fuerte que era ese Saiyajin, por lo que era mejor tenerlo de aliado que de enemigo. Si llegaba el momento de comentarle todo lo del Mystic 5 debía hacerlo por el bien de la existencia. En ello estos comenzarían a notar el cómo su pelaje volvía a cambiar como antes, significando que su poder Mystic estaba regresando lentamente. Estos empezarían a escuchar fuertes estallidos por doquier junto a una energía descomunal llegando de todas direcciones. Al volver al Mystic 4 divino estos sentirían como un viaje cósmico que los transportaría a una realidad alterna donde todo estaba hecho trizas. No era nada diferente, sino la misma dimensión Omega, pero como realmente era ante semejante batalla entre Omega y Takama. Sin embargo, algo llamaría la atención de ambos, siendo el cómo no había colapsado toda la existencia como en aquel momento. Es decir, la dimensión alfa era infinita sí, pero a ese nivel relativizar el infinito era sencillo. Esto se sabía más adelante. En ellos notarían cómo dicha batalla sería enloquecedora por la velocidad y poder que manejaban ambos. Omega emocionado le diría que al fin habían vuelto a su estado divino. Justo a tiempo dado que esa batalla era demasiado increíble para que se la perdieran. Frustrado de esa actitud infantil, Takama iría con todo acertándole un apocalíptico ataque que lo dejaría aparentemente fuera de combate. No solo eso, sino que el poder de Takama, aún más que en su primera aparición, no dejaba de crecer segundo a segundo. Su presencia comenzaría ahora sí a pudrir infinidad de dimensiones tal cual como este lo había planeado. Estos ya se habían enfrentado a esa entidad antes, pero aún así era imposible el no quedar sorprendido con semejante poder. El proceso de corrupción se detendría de la nada, al mismo tiempo que Omega se levantaría nuevamente. Takama notaría esto alegando que entonces este tenía la capacidad de alterar la realidad a su antojo solo con su presencia. Realmente era un ser que comenzaba a comprender la omnipotencia. Sin embargo, aún le faltaba para estar a su nivel. Omega, fuera de todo lo común, se mostraría cada vez más emocionado ya que dicho monstruo sí que valía la pena para una pelea. Este aclararía que jamás se había sentido en la obligación de usar sus habilidades en pro de una batalla, por lo que Takama era un rival ideal para alguien como él. Este, para sorpresa de todos, comenzaría a expulsar aún más poder alterando la realidad de la dimensión alfa miles o quizá millones de veces por segundo. Goku y Vegeta ante eso sentiría la mayor de las impotencias al ver que realmente ese sujeto era el tope de la cadena alimenticia. Él mismo estaba muchos escalones por encima de cualquier Mystic, siendo capaz incluso de ser por mucho más poderoso que el Mystic 5 que se enfrentó a Takama. Incluso el mismo Takama se mostraría serio ante esto, diciendo que además parecía poder tener el poder que deseara siempre que el rival lo superara. Dicha debilidad también la poseía Takama, pero el que ambos la tuvieran tendría efectos extraños al hacer de su batalla probablemente eterna al adaptarse constantemente al otro. Estos reanudarían su batalla recorriendo tiempo y espacio entre eternidades e instantes. Realmente el poder de ambos podía llegar a ser infinito en su totalidad, además de controlar espacio, tiempo y realidad. Ambos estaban a un nivel más allá del divino. Estaban en un nivel absoluto. El incremento incesante de poder en ambos comenzaría a darles cambios, siendo en el caso de Omega un tamaño cada vez más grande, y en Takama haciéndolo cada vez más monstruoso y demoníaco. ¿Cómo terminaría una batalla entre estos seres absolutos? La batalla aún así se mantenía controlada gracias a Omega, quien tenía la capacidad de mantener a raya la destrucción al controlar toda esa dimensión a su antojo. Goku y Vegeta solo se quedarían asombrados viendo como su Mystic 4 ya solo era una mota de polvo ante esos dos, resonando en su mente el cuestionamiento de cómo demonios se podía llegar a un nivel tan monstruoso. Aún así, ¿podría Omega con semejante enemigo? Omega estaría sumamente sorprendido ante la incesante capacidad de Takama para incrementar su absurdo poder.
Gracias a Goku y Vegeta él había previsto que el potencial de una bestia así era monstruoso, pero no al punto de adaptar su poder al infinito inmediato. Al igual que Takama, este comenzaría a pensar que eso solo provocaría que su batalla fuese eterna, puesto que no había un punto que lograra diferenciar su evolución de la destrucción que estos causaban a su alrededor. Ya ni valía la pena hablar debido a que era totalmente irracional. La energía oscura de Takama buscaba expandirse por toda la existencia, tiempo y realidad, mientras que el poder de Omega se lo impedía. Era literalmente una fuerza imparable contra un objeto inamovible. No tenía lógica, pero en este punto nada lo tenía. Omega se detendría un momento para preguntarle algo a la bestia en medio de la batalla. Este había peleado en el pasado con esos sujetos, siendo derrotado por aquel que tenía esa apariencia adorada. ¿Cómo había sido posible que un ser tan poderoso al punto de alterar su poder a su antojo y hasta la misma realidad perdiera ante alguien así? Alguien que aún solo podía acumular masivas cantidades de poder, mas no comprender tan siquiera principios básicos de la omnipotencia. Takama diría que fue una absurda coincidencia que jamás volvería a repetirse. Este había conseguido un poder mayor llamado Mystic 5, con el cual logró igualarse a su poder pasado. Sin embargo, ahora era mucho más que antes, por lo que es Mystic 5 era nada para él. Omega solo se mantendría en silencio, pero diría que entonces ese incremento de poder que daba el Mystic 5 era de todo menos irrelevante. De hecho, la explosión del mismo era capaz de volar la realidad entera sin problemas. Takama solo se extrañaría de esto, comentando que eso no era del todo cierto. El Mystic 5 no eliminaba la realidad como tal, aunque pudiese hacerlo, pues lo que hacía desaparecer todo era el método para conseguirse. Pero bueno, basta de cháchara, ya que tenía una infinidad de dimensiones que corromper. Omega en este caso sería quien tomaría la delantera, presionando sobremanera a Takama. En medio de ello, Omega diría que por favor no cayera ahora, ya que pasaría de mostrarle poder, a mostrarle alguna de sus increíbles habilidades. Omega se alejaría de este, a lo que Takama iría a toda velocidad con un poderoso ataque. No obstante, en el último segundo antes de impactarlo, este sería detenido en seco, tal cual como le sucedió a Goku y a Vegeta cuando lo conocieron. Era como si una pared invisible súper fina lo protegiese. Sin embargo, ¿con semejante bestia podía funcionar? ¿Qué demonios estaba pasando? Omega, riéndose como si fuese escuchado un chiste, solo diría que no podía creer que cayera en un truco tan básico. Takama preguntaría furioso qué demonios pasaba, a lo que Omega diría que interpuso entre ellos una cantidad infinita de tiempo y espacio. Este modificó la dimensión alfa para comprimirla en poco menos que 1 milímetro que lo separara. El control de Omega sobre semejante lugar era tan vasto, que este podía jugar con la realidad misma todo lo que él quisiera. En ello este perfilaría su puño como si quisiera darle un golpe jugando a Takama, lo cual de la nada se convertiría en millones de golpes en un solo instante. Lo mismo sería tan abrumador que el mismo Takama sería expulsado de la realidad de bolsillo que Omega había creado. Omega había sobrepasado el poder que había desarrollado hacía míseros instantes. Takama quedaría en un leve estado de suspensión recuperándose del daño, a lo que Omega en un simple instante aparecería ante él preguntándole qué le había parecido eso. Bastante impresionante, ¿no? Takama frustrado se levantaría en un aire incontrolable alegando que no volvería a perder ante un Saiyajin. Este se adaptaría nuevamente a Omega alterando la realidad y el espacio a su antojo, creando cientos de aberraciones oscuras que poblarían dicha dimensión. Entre ellas aparecerían Gogeta y Bellito Super Saiyajin 10, Devil Gohan, los Super Saiyajin 12 junto al ultra legendario Fase Saiyajin que podrían controlar los elementos, e incluso al mismo Super Saiyajin 16 en todo su esplendor. Omega diría que se detuviera, ya que estaba mezclando realidades, lo que provocaría un colapso inminente. Takama diría que era precisamente lo que él buscaba. Estos entes no serían rival alguno para Omega, pero su presencia sería muy molesta. Este intentaría modificar la realidad para devolverlos a su respectiva dimensión, pero la energía oscura de Takama se lo impedía, por lo que debía debilitarlo antes. Todos estos irían en contra de Omega, quien incluso ante semejante bestia se vería ampliamente superior. Las fusiones o aberraciones Saiyajin serían repelidos de manera sencilla, pero sumados a Takama serían bastante molestos. En ese caso, Omega les diría de Goku y Vegeta que era su momento de intervenir, y que mantuvieran a raya dicha energía. Estos acatarían la orden yendo a enfrentar a estas abominaciones.
Takama sonriendo diría que poco a poco sentía como su energía oscura engullía su dominio de la realidad, por lo que era cuestión de momentos que fuese reducido ante su poder. Omega diría que probablemente era así, pero como de momento no pasaba, mejor que no cantara victoria. La batalla de Goku y Vegeta contra la energía de Takama sería relativamente sencilla de mantener siendo Mystics 4, a excepción de 2 de ellas. En contra del Super Saiyajin 16, y en contra de las fusiones con poder prohibido. No por su poder, sino por sus increíbles habilidades. El 16 diría que ahora podía incrementar aún más su poder constantemente debido a que dicha dimensión era enteramente infinita. Aunque Goku y Vegeta eran capaces de pelear con todos al mismo tiempo, el no tener la versión más allá del límite del Mystic 4 les hacía la tarea complicada. Volviendo a Omega y Takama, estos seguirían en su intensa batalla deteniéndose una vez más. Omega, siendo un poco persuasivo, le preguntaría a Takama si realmente buscaba el corromper toda la existencia, o si realmente buscaba una manera de sentirse seguro ante los primordiales. Esto llamaría la atención de la bestia, quien preguntaría cómo demonios sabía lo de esos seres. Omega realmente no lo sabía, pero había hecho esa apuesta que afortunadamente le salió bien. A este le tocaría bailar con el diablo por momentos, pues debía manipular al dueño y creador de la manipulación. Este le diría que no había manera de escapar de estos, ya que su poder ya no era poder solamente. Era todo lo que podía imaginar y más. Nada ni nadie podría tan siquiera verlos a los ojos sin tener al menos una omnipotencia completa. Takama, desconfiado pero confiando por lo que había visto en su batalla contra Goku, diría que entonces él conocía la existencia de esos Saiyajin. Escuchar eso de Saiyajin a Omega le causaría un impacto increíble, pero haría un esfuerzo por encima de su capacidad de mantenerse sosegado. Este sonreiría diciendo que efectivamente, esos seres estaban prontos a llegar a esta existencia y obliterarla por completo. Eso significaba que su logro de corromper todo el multiverso dimensional no le duraría mucho. Takama comenzaría a recordar esos momentos en los que veía cómo esas deidades se acercaban sintiendo otra vez aquella impotencia. Esto parecía una conversación sin sentido o que no llevaba a nada, pero la misma le había dado a Omega una respuesta a su compleja existencia. De Takama había conseguido lo que fue a buscar, mas sin embargo había algo más que este necesitaba saber. Omega diría que no tenía sentido el rebelarse ante ese inevitable destino, por lo que era mejor solo disfrutar el momento. Es por ello que lo había traído. Para tener una emocionante batalla antes del amargo final. Takama solo frunciría el ceño, diciendo que eso era una falacia. Poner toda la existencia en juego por una simple pelea. Omega se reafirmaría diciendo que ganara o perdiera no cambiaría nada. Igual el final de todo estaba a la vuelta de la esquina. Takama en ese caso diría que de ser así asimilaría toda la existencia yendo más allá de la misma omnipotencia. ¿Qué demonios estaba tramando Omega? Era totalmente desconcertante el cómo un ser tan importante para la existencia como el Super Saiyajin Omega lo pusiera todo en juego por una pelea que, aunque apocalíptica, seguía siendo intrascendente. Goku y Vegeta tendrían la situación ya casi bajo control, dispersando la energía oscura a su origen. Sin embargo, el Super Saiyajin 16 era realmente un problema inmenso al potenciarse segundo a segundo. La bestia Takama tendría cada vez más ventaja, repeliendo con más facilidad el dominio de realidad de Omega. Takama sonriendo le preguntaría qué pasaba, y por qué ya no tenía esa mueca de confianza en el rostro. Omega se centraría volviendo a sonreír diciendo que tenía razón, solo que se estaba dejando llevar ante semejante rival. A esto Takama respondería con frustración diciendo que realmente era un ser en extremo molesto, aún peor que el miserable de Goku. La bestia a todo esto diría que ya le había preguntado muchas cosas, por lo que ahora era su turno de saber de él. ¿Qué demonios hizo ese ser para obtener semejante poder y habilidades? Por más si fuese el guardián más poderoso, este estaba incluso por encima de cualquier otro guardián, por lo que de rebelarse sería invencible e inevitable. Omega reaccionaría de manera extraña diciendo que ahora que lo comentaba, no sabía muy bien cuál era su sentido de existir. Suponía que era un mal necesario, pero era él quien regía ese lugar, por lo que hacía más bien que mal. En ese caso, suponía que era una aleatoriedad o capricho del destino su existencia. Sí, seguro era eso. Takama nuevamente reafirmaría que ese sujeto era o muy listo, o en extremo imbécil. No había punto medio con él.
Asumiendo que no le sacaría más nada, este diría que ahora sería él quien le mostraría una interesante habilidad suya. Omega diría que no podía esperar, a lo que un instante luego recibiría un potente ataque de la nada. Omega se levantaría esta vez un poco más afectado de lo normal, preguntando qué había pasado. En ello, esto volvería a pasar una y otra vez. Era como si Takama lo atacase directamente pero sin poder verlo. No eran clones, ataques invisibles o velocidad sobredivina. Era algo que realmente estaba por encima de ello. Takama reiría comentando que ahora era él quien había caído en un truco pero no tan básico. Omega estaría siendo asediado por este pero no entendía en absoluto el cómo. Además, no hablamos de ataques inofensivos ni nada por el estilo. Era como si Takama lo golpeara con todo su poder haciendo un gran daño. Este poseía cierta invulnerabilidad, pero siempre que viese el ataque para poder reducir su poder a cero. Viendo a Omega en serios apuros, quien de manera extraña podría notarlo pues sus ojos se adaptarían esto como si le pidieran el ver hacia ese sitio. De manera difuminada, Goku vería sombras a su alrededor las cuales aparecerían y desaparecerían al instante. No obstante, no era algo físico ni tangible, por lo menos no en esa realidad. Goku a la distancia le gritaría a Omega que era una técnica de realidad y que no estaban en su dimensión como tal. Omega recaería en esto, modificando la realidad nuevamente dándose cuenta que lo que hacía Takama era atacarlo desde diferentes dimensiones y líneas temporales. Básicamente había hecho una conexión con diversos Takamas de otras realidades para que estos atacaran a Omega en base a lo que el Takama original por así decirlo les guiara. Todo esto en instantes y en infinitas dimensiones. Omega podría contrarrestar dicha práctica, mas lo que le preocuparía sería el cómo y cuándo había llegado Takama a semejante control de tiempo y espacio. Takama diría que esto no era así, o por lo menos no del todo. Él controló solamente la oscuridad en cada una de las dimensiones que quiso. Alterar la realidad solo le ayudó a conectar con sus otros yo de otras dimensiones. En cada dimensión hay oscuridad, y en la más mínima oscuridad él podría habitar perfectamente. Omega diría que ya entendía, y que sí, efectivamente era una habilidad impresionante. Sin embargo, gracias a Goku la había descifrado. Esto sería la gota que colmaría el vaso, pues Omega vería que Goku había revelado una técnica tan vasta solo con verla. Ese sujeto no podía ser solo lo que parecía. En ello, Takama nuevamente lo tomaría por sorpresa haciendo de la batalla muy dificultosa para Omega. No solo tenía que ocuparse del Takama que tenía enfrente, sino de los que éste pudiese invocar en cuanta dimensión quisiera. Vegeta le diría de Goku que debían ayudar a Omega como bien pudieran, ya que Takama estaba incrementando no solo su poder, sino además su comprensión y oscuridad por toda esa realidad. Este invocaría con mucho esfuerzo todas las cadenas malditas del infierno que se resumirían en millones, para poder frenar a Takama. Estas aunque molestas para la bestia serían anecdóticas pues las iría rompiendo con mucha facilidad. Todo esto mientras Goku cargaba un Super Kamehameha Megaversal para darle un ataque certero a la bestia. Cargando tal indescriptible cantidad de poder este forzaría la forma más allá de la divinidad del Mystic 4 diciendo que era todo o nada. Este lanzaría el inmenso ataque el cual además de ser colosal, también sería increíblemente rápido. Takama recibiría el ataque de lleno, pero el mismo sería como una brisa para la indomable bestia. Solo con agitar su brazo este desintegraría esa energía dejándola reducida a brillos simplemente. En menos de un parpadeo Takama iría en dirección a Goku con intenciones de desintegrarlo solo con un golpe, pero justo antes de que esto pasara Omega se interpondría recibiendo el ataque de lleno. Este le diría que ni lo pensara, ya que su batalla era con él. Ya Goku había tenido su oportunidad. Takama, sabiéndose superior ya tanto en poder como en habilidad y dominio de realidad diría que había sido una gran batalla pero que ya no tenía sentido. Habían peleado lo suficiente como para saber que el potencial infinito que tenía, era inferior al suyo. En ello Vegeta aparecería detrás de la bestia para lanzar un Super Final Flash Megaversal el cual con solo levantar su brazo Takama reduciría a nada. Ya este tenía el control incluso de cada ápice de energía que hubiera en dicho sitio y en cada dimensión creada y por crear. Este le lanzaría un apocalíptico ataque a Vegeta lo suficientemente grande para desaparecer el multiverso solo con un dedo. Ante esto, nuevamente Omega se interpondría recibiendo el inmenso ataque el cual lo dejaría esta vez bastante mal herido. Este a duras penas lograría conjugar palabras, alegando que ya se lo había dicho. Su batalla era con él, no con ellos. Seguido a esto, este caería desfallecido al suelo.
Con esto la dimensión alfa comenzaría a descontrolarse, siendo engullida por la oscuridad más densa y absoluta. Sin la presencia de Omega no había nada que frenara el dominio existencial de la bestia Takama. Muriendo lentamente en el suelo, Takama lo vería diciendo que sinceramente era una locura que aún viviera al recibir de lleno semejante ataque. Realmente era un ser abominable. Omega moribundo dejaría caer una lágrima pidiendo a Goku por favor que interviniera. Él era el único que podía hacer algo contra ese demonio con el Mystic 5. No había nada más que se pudiera hacer. Takama nuevamente preguntaría si seguía con la necedad del Mystic 5. A esta altura de sus poderes, ni aunque él, Goku y Vegeta tuvieran dicho poder les alcanzaría para poder enfrentarlo seriamente. Ya estaba completamente en otra escala. Omega diría que podría ser, pero no perdían nada al intentarlo. Takama miraría fijamente a Goku diciéndole que entonces ¿por qué no lo hacía? Porque no le mostraba el Mystic 5 a ese pobre diablo para que pudiesen todos dejar de existir en paz. A lo lejos, Vegeta le diría lo mismo. Ahora la última esperanza era el Mystic 5. Ya lo había hecho una vez. Podría hacerlo de nuevo. Lleno de impotencia y teniendo flashbacks de aquel tormentoso sueño a fuerza de impulsos instintivos su cuerpo se levantaría. Este no entendería lo que pasaba, pues su mente se negaba a llegar a ello. No obstante, era como si no pudiera evitarlo. Omega diría que no se resistiera. Su existencia estaba pidiéndole a gritos ese momento. No debía por qué temer. En ello Goku diría que no le temía a Takama, ni al Mystic, sino a lo que éste le revelaba. Una existencia llena de destrucción y sufrimiento. Algo que nadie, ni siquiera él debían vivir. No quería llegar a eso de nuevo, pero la situación lo obligaba. Goku no había perdido la habilidad de usar el Mystic 5. Esta siempre estuvo en él desde aquel momento, pues su existencia se unió para siempre con el núcleo celeste. Este sabía que podía hacerse uno con la energía primordial cuando quisiera, sin necesidad de ayuda de los celestes. Es así como este comenzaría a absorber dicha energía nuevamente, reduciendo todo aquella nada en la que estuvo con Takama en su primera batalla. La historia se volvía a repetir, pero esta vez con un Takama en teoría millones de veces más poderoso. El Mystic 5 al igual que Takama sería sorprendente una y las 1000 veces que hubiese la posibilidad de verlo. Su presencia era apoteósica, imponente y suprema. En inicio podría decirse que ya no era rival para Takama, pero la forma en la que podríamos resumir este cúmulo de sensaciones ante semejante divinidad sería con la palabra, majestuosa. Takama aún sabiéndose superior a este lo vería con rencor al ser con esa apariencia con la cual lo derrotó en su primera batalla. Aún así, confiado de su supremacía este le diría que si ya estaba feliz. Una vez más tenía el poder máximo que podía tener en la palma de su mano. Con ello aún creía que sería diferente. Goku inexpresivo no diría ni la más mínima palabra pues en su rostro se vería una determinación sin precedentes. Esto a Takama solo le provocaría más odio, pues lo vería como una especie de absurdo reto que no venía al cuento. En ello y para dejarle claro quién mandaba en ese momento replicaría la técnica que utilizó contra Omega aún en el vacío existencial. Todo esto gracias a poder manipular la oscuridad a su antojo. No obstante, con ello parecería no afectar a Goku quien ni siquiera se movería. La bestia sabía que Goku no era más poderoso que él, pero algo había detenido su técnica. En ello diría que como él quisiera, por lo que iría a fuerza bruta a arrasar con Goku. Antes de ello este sería víctima de un ataque de magnitudes existenciales que lo haría incluso separarse de su energía oscura. Para su sorpresa no era Goku quien había hecho ese ataque, sino el mismo Omega quien contra toda lógica no había desaparecido con toda la realidad sino que aún estaba con Takama y Goku. Este con una sonrisa solo diría que como ya se lo había dicho, su batalla era con él, mas no con Goku. Él ya había tenido su oportunidad. Este por fin estaría ante la majestuosidad del Mystic 5, comentando que era incluso más de lo que esperaba. Goku ahora poseía una conciencia y sabiduría absoluta sobre la existencia, comentando que entonces siempre fue superior y solo jugaba. Takama totalmente iracundo y fuera de control volvería en sí diciendo que ya se había cansado de ellos. Él era el ser absoluto e insuperable y jamás sería derrotado.
En ello, Omega, quien ya tenía lo que buscaba, tomaría una postura totalmente seria con la cual, usando su poder real, lograría aprisionar a la bestia Takama, comprimiendo su esencia hasta volverlo una pequeña esfera de oscuridad. Era irracional al 100% que alguien pudiese hacer algo así con un monstruo enteramente primordial. Omega le preguntaría qué tal le había parecido. Asombroso, ¿no es así? Es lo que le había comentado cuando los conoció. Invulnerabilidad, control de la realidad, tiempo y espacio. Cosas que ahora para Goku no eran tan abstractas. Goku al instante comprendería que todo lo que había pasado hasta ese punto solo era un plan de Omega muy poco sutil para que Goku mostrara su Mystic 5. Toda la batalla, e incluso el regreso de Takama, siempre estuvieron completamente bajo control por este, creando un escenario en el cual presionara a este para que llegara de dicho escaño. Gracias a su control sobre la dimensión alfa, este se enteraría de un ser capaz de borrar la existencia por un momento o por una eternidad, en la cual mostrara una omnipotencia real. Buscó por cuanta realidad pudo, hasta encontrar a dicho ser. Desde el momento en que leyó su existencia y vio un pasaje en blanco, de inmediato supo que era él. Ahora, ¿por qué ocultar semejante poder? Goku ya estaba en un punto de no retorno, por lo que, haciéndole caso a Vegeta, finalmente le contaría lo que quería. Pues como ya lo sabía, lo que tenía enfrente era el Super Saiyajin Mystic de nivel 5. A su modo de verlo, era la más absoluta y suprema no solo transformación, sino forma a la cual un mortal podía acceder. La misma nace en base a la asimilación del núcleo celeste, provocando que para que ésta exista, no pueda existir más nada. Mientras Goku le mencionaba esto, la cara de ilusión y emoción de Omega sería la de un niño. Este saltaría y dando vueltas le pediría que le contara todo. Goku solo proseguiría diciendo que era una transformación que representaba su existencia, pues la misma nace en base a un escenario que se repitió muchas veces a lo largo de su vida. El que estuviera todo perdido y que finalmente, aceptando una responsabilidad mayor, terminara triunfando por sobre sus dificultades. Además, como ya sabía, era la transformación que había derrotado a Takama en primera instancia. O mejor dicho, la que lo había apaciguado, ya que no fue capaz de derrotarlo al 100% en aquella ocasión. En medio de su emoción, Omega se detendría en seco, poniéndose serio una vez más, diciendo que en serio, ya no tenía que ocultarle nada. Literalmente no había nada ni nadie escuchándolos. Por más poderoso que se volviese Takama, este jamás sería tan poderoso como él. Sí, Takama es una fuerza primordial capaz de borrar universos, multiversos, dimensiones, realidades e incluso existencias enteras sin esfuerzo, pero no era comparado a una fuerza primordial que venía del Génesis mismo. Goku se sorprendería de que este dijera eso, puesto que no le faltaba razón. Pero no como él pensaba. Omega diría que entendía lo que le pasaba, puesto que en cierta medida era algo similar a lo que le sucedía a él. Le aterraba la idea de que su existencia fuese algo vacío y sin propósito. Lo más seguro es que siempre se limitara usando el Mystic 5, pues le aterraba la soledad y no saber qué vendría después de ella. Goku diría que no era así del todo, pues este sí que se vio ahorillado por Takama en su primer enfrentamiento. De hecho, en más de una ocasión pensó que sería derrotado ante la bestia al verse superado por esta. Sin embargo, era como si por cada vez que esto pasaba, su poder se incrementaba masivamente. Todo hasta que en cierto punto dicho poder o energía comenzó a fluir sin control ni límite alguno, hasta dar la sensación de ser incontrolable. En medio de su batalla ya le dejó de preocupar Takama como rival, pues él mismo se volvió significativamente inofensivo para él. Aun con ello, su poder interno seguía creciendo ininterrumpidamente y con cada vez más velocidad. La situación fue tan abrumadora, que comenzó a establecer una extraña conexión con seres de otra existencia. Eran como ajenos a su lógica, pero que estaban ahí. Vigilantes o conscientes de lo que él hacía. De manera que tal hecho lo desconcertó tanto que podría decirse que derrotó a Takama sin darse cuenta al su conciencia estar en otro lado. En cierta medida, el Mystic 5 que comenzó la pelea contra Takama, era microscópico ante el Mystic 5 que terminó dicha batalla. Omega diría que lo sabía. Sabía que el Mystic 5 ya poseía una omnipotencia completa. En ese caso, suponía que tampoco había usado las esferas infernales para reparar todo. Goku diría que estaba en lo cierto, pues ya solo con pensarlo pudo recrear la existencia entera en un instante y sellar la puerta al infierno 1. Las esferas las había utilizado para poder separarse nuevamente del núcleo celeste, ya que al estar unido al mismo, no podía volver a su forma terrenal, siendo un tormento existencial el tener a su alcance la posibilidad de corromperse y volverse como lo que destruía.
Sin embargo, esto había vuelto a pasar por más y huyó del destino. Omega diría que entonces no perdiera el tiempo, ya que debía restaurar todo para mostrarle algo. No sin antes claro tomar por sorpresa de Goku con todo su control de la realidad. Este atacaría con ahora sí, todo su poder siendo inhabilitado al instante por Goku sin el más mínimo esfuerzo. Goku le diría que solo con su fuerza bruta no podría tan siquiera acercársele ya que al no haber realidad no podía usar sus habilidades. Es así como con solo pensarlo, este recrearía todo exactamente igual que cuando comenzaron. Omega contrario a todo se mostraría aún más emocionado por esto, comentando que era inexplicable el conocer a alguien realmente omnipotente. Detrás de ello se acercaría Vegeta preguntando qué había pasado y quedando sin palabras ante la presencia de Goku. No solo porque era increíblemente imponente conservando las características físicas de un Super Saiyajin 5, sino por su poder el cual ni siquiera podía sentirse. Así que eso era el Mystic 5. Era infinitamente más increíble que en sus más feas pesadillas. Estando los tres, diría que agradecía su sinceridad. Como agradecimiento les diría quién era él realmente, y por qué los había traído aquí para conocer al Mystic 5. En el inicio de todo. Mucho antes que comenzara la gestación de la nueva existencia, tanto celestes como demonios dimensionales buscaron la solución en muchas ocasiones de cómo proliferar la vida mortal sin que ésta se saliera de control por diversos factores aleatorios. Estos moldearon la energía de sus creadores bautizándola como núcleo celeste tal cual como ya sabemos. Sin embargo, él mismo no tenía una conciencia real al ser únicamente una masa de poder genuinamente infinito e inagotable. Tan vasto, que él mismo no dejaba de expandirse infinitamente segundo a segundo. Es así como estas dos facciones primordiales coincidieron en hacer de este el núcleo de la existencia misma. Existencia que iría expandiéndose de manera infinita por toda la eternidad. No obstante, esto no era tan fácil como sonaba, ya que el núcleo celeste seguía siendo una masa de energía simplemente. El hacer que ésta pasara de ello, a un motor creador de realidad, tiempo, espacio e incluso vida tenía que sufrir modificaciones. Las mismas deberían ser muy específicas para que su plan de creación funcionara al pie de la letra. Los intervalos existenciales pasarían, donde finalmente se encontraría la forma de hacerlo. Para ello debían crear una dimensión base, la cual funcionara como motor ideológico de todo. Un lugar en donde la energía del núcleo celeste se filtrara convirtiendo su poder bruto en energía creadora. Esta dimensión sería un catalizador capaz de mantener la expansión infinita del núcleo convirtiéndolo en expansión existencial. Es decir, que el infinito crecimiento del núcleo celeste expandiera la existencia y que el núcleo como tal se mantuviera en su tamaño original. Es así como nacería la energía alfa y con ella, la dimensión con su mismo nombre. El comienzo de todo. Vegeta en ese caso sería quien preguntaría entonces cómo era posible que todo siguiera existiendo si era el mismo Kakaroto quien ahora tenía el núcleo celeste dentro de él. Omega diría que por eso era increíble lo que este estaba viendo frente a él. Este les preguntaría qué tal les parecía la dimensión alfa, diciendo si realmente les parecía un lugar acogedor y familiar. De hecho, demasiado familiar para ser algo tan lejano. Lo que ellos veían no era más que una forma en la que Omega quería que se sintieran cómodos. Por ello, aunque comenzó una batalla apocalíptica contra Takama, estos en principio no verían nada ya que siempre tuvo todo bajo control y era una manera de que no fuesen afectados por la misma. Omega solo con levantar su brazo desaparecería la dimensión como ellos la veían, diciendo que esa solo era una forma temporal de la misma. Lo que tenían enfrente era la forma real de la dimensión alfa. Todo sería increíble, pues la misma era como un cosmos eterno lleno de poder y energía por doquier. Era, por decirlo de alguna forma terrenal, el cuarto de máquinas de la existencia. Vegeta, al ser alguien que estaría menos familiarizado con la omnipotencia o poder absoluto, solo se quedaría sin palabras diciendo que era increíble. Simplemente no tenía lógica alguna tal lugar ni tal poder. A todo esto Omega diría que entonces imaginará todo lo que le daba forma a ello dentro de un solo cuerpo. Ese era Goku ahora mismo. Simplemente la representación del infinito más puro y absoluto. Omega se acercaría de Goku diciendo que ya sabía lo que tenía que hacer, pues lo que le contaría sería algo que solo podían saber ellos.
Es así como solo pensándolo Goku desvanecería de Vegeta de la existencia por lo menos temporalmente. Este diría que no era necesario el que se lo comentara, ya que de la misma forma que lo había hecho Omega en inicio, Goku también podría leer su existencia al instante. Omega quedaría sorprendido una vez más al notarlo diciendo que se adaptaba rápido a su omnipotencia. Aún así, quería comentarle el por qué era quien era. Omega era, por así decirlo, el primer mortal creado en el nuevo multiverso. Era el genuino heredero del potencial infinito de aquellos quienes se habían gestado en la primera existencia, siendo tomado en cuenta tanto por celestes como por demonios un ser indispensable para el nuevo multiverso dimensional. Goku en ese caso preguntaría si eso significaba que todos los mortales descendían de los Saiyajin como ellos. Omega respondería que no era así del todo, ya que nombrarlos como una sola raza sería sumamente reductivo. Todos eran mortales aunque descendían de la misma forma de existencia. A través de la historia, la vida como tal se fue adaptando a ciertas aleatoriedades deformándola o cambiando su regimiento básico. Es por ello que de mundo en mundo, realidad en realidad y dimensión habían razas o formas distintas. Podía llamarlo selección natural o capricho del destino. Aún así, quienes más se mantuvieron apegados a su forma base fueron los Saiyajin, quienes en base a su gran orgullo se negarían por toda la historia a mestizarse a menos que fuese estrictamente necesario. Por ello se podría decir que eran básicamente una de las razas más antiguas. Todas provenientes de él indirectamente. Omega era, por así decirlo, el patriarca de la mortalidad en dicha existencia. En cuanto a su poder, como se podía imaginar, no saldría de la nada. Sin embargo, para obtener tal cantidad de poder tuvo que ser impulsado por algo. Algo que le mostraría en breves. Omega, alterando la realidad nuevamente, le daría forma a una especie de puerta enorme. Un portón que desprendería una increíble energía familiar, siendo inconfundiblemente el infinito poder que sintió en su batalla contra Takama en aquella ocasión. Gracias a él, ahora Omega sabía que quienes estaban allí no eran los primordiales como tal, sino sus hermanos quienes de alguna u otra forma había absorbido o asimilado el poder de los mismos. Es por ello que se sentía un inminente final con el pasar de las eras, ya que había ocurrido una aberración en teoría imposible. Dos seres mortales habían conseguido el poder absoluto de una divinidad. A lo largo de la eternidad en la que Omega había existido, tendría exactamente el mismo tormento que Goku sentía. Sentir que podía tener todo, pero al mismo tiempo significar nada. Una existencia vacía que simplemente terminaría un día como empezó. Por una simple aleatoriedad. Entrenó incesantemente en base al terror que le significaba su existencia, viendo gracias a la creciente expansión del multiverso qué caminos tomar y qué caminos no tomar para su evolución. De esa manera, consiguió no solo comprender la energía alfa, sino manipularla a su antojo pudiendo cambiar la realidad como bien quisiera. Eso que veía como una transformación no era algo como el Mystic 4, pues no era algo que él había elegido. Esta es la forma en la que su cuerpo se adaptó a su creciente poder, siendo por así decirlo una transformación suprema, o eso pensaría hasta que se toparía nada menos que con el majestuoso Mystic 5. Quizá a Goku le parecería ridículo o extraño el entusiasmo tan desaforado de por verlo, pero para Omega tener a alguien omnipotente enfrente le daría sentido a su existencia. Entendería que aunque lo creía, estaba a años luz de la misma, además de recaer en que su responsabilidad no era ponerle fin a todo. Era ser el comienzo del fin. Omega a lo largo de su historia sentiría una conexión extraña con esa puerta, pero al acercarse sentía como su vida mortal se desvanecería rápidamente. Ahora entendía que no era quien debía entrar, sino la llave de dicha puerta para que alguien más entrase. Ese alguien estaba enfrente suyo siendo ahora sí, enteramente omnipotente. Todo esto sería lo que vería Goku en los ojos de Omega, comentando que aún así veía muchas dudas en él. Omega diría que era lógico, ya que eso lo mantenía como un mortal. Él seguramente había sentido miedo al enfrentarse a la realidad de que habían seres primordiales aparte de todo conscientes de su existencia, pero que aún así estaba seguro de querer ir. A Omega no le faltaría razón, dado que Goku sí que le había pedido a los celestes algo así, pero estos le diría que eso era imposible sin crear un cataclismo en el multiverso dimensional al abrir los infiernos. Sin embargo, ahora no era así. Omega era el guardián de la verdadera puerta al infierno 1. Una puerta que solo serviría como transporte para mas no como una apertura como tal de dicho sitio. Omega diría que era su destino, y que debía hacerle ese gran favor.
Goku, comprendiendo al 100% la situación, solo asentiría con la cabeza, a lo que Omega, emocionado, solo se voltearía en dirección de la puerta al infierno 1. Este de espaldas dejaría caer un par de lágrimas provocadas por el sentimiento de dejar atrás toda una existencia hermosa y llena de vida, pero de emoción al saber que su existencia sí tenía un sentido. Goku solo lo tomaría del hombro comentando que le agradecía sobremanera su sacrificio, y que jamás lo olvidaría. Omega le agradecería de vuelta diciendo que esperaba que encontrara también el sentido de su existencia en dicho lugar. De la nada este comenzaría a desvanecerse, expulsando a Goku de esa existencia a un lugar totalmente ajeno a todo lo que conocía. El viaje al infierno 1 había comenzado, por lo que cabe preguntarse: ¿qué es lo que se encontraría Goku en dicho sitio? Como siempre en este tipo de sagas o fanfics, al final también doy una leve conclusión que resuma todo lo acontecido y explique más o menos lo que vendrá luego. Sin embargo, en esta ocasión no será así, puesto que tengo un video preparado para ello, siendo el resumen de los hechos más importantes. Lo estaré publicando en los próximos días, por lo que solo me queda preguntarles qué les ha parecido esta saga en general.